A los 46 años, Sayla Durkal, hija de la inolvidable Rocío Durkal, sorprendió al mundo con una confesión que muy pocos esperaban escuchar de sus labios. Durante años, se había mostrado como una mujer fuerte, sonriente, llena de energía y con una carrera musical que parecía caminar con pasos firmes. Sin embargo, detrás de aquella imagen pública había un silencio que pesaba como una losa. Un silencio que ahora, con el paso del tiempo y las cicatrices acumuladas, decidió romper. Frente a las cámaras y con la voz entrecortada, Sayla confesó que su matrimonio atraviesa una de las etapas más duras que jamás imaginó vivir. Sus palabras, cargadas de emoción y vulnerabilidad, hicieron eco inmediato entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con sorpresa y preocupación. Nadie se había imaginado que la mujer que heredó la fortaleza y el talento de su madre estaba librando una batalla tan dolorosa en su vida personal. Entre lágrimas, la cantante reveló que en su matrimonio ya no había la misma complicidad de antes. Reconoció que hay días en los que su esposo no aparece en casa y que las ausencias se han vuelto cada vez más frecuentes. No es fácil decirlo, mencionó con un nudo en la garganta, pero hay noches en las que me voy a dormir sola y me despierto sola. Esa soledad pesa más que cualquier aplauso en un escenario. La crudeza de su testimonio dejó en shock a sus admiradores. Aquella mujer que parecía tenerlo todo, una carrera consolidada, una familia y un nombre artístico respetado, ahora se mostraba frágil como cualquier ser humano que sufre en silencio. Y es que, por mucho tiempo, Sayla había preferido callar, guardar sus sentimientos para no preocupar a nadie, para no dar motivos de especulación a los medios ni exponer su vida íntima. Pero el peso del dolor acumulado llegó a un punto insostenible. Sus palabras calaron profundo porque mostraban una realidad que muchas personas viven pero pocas se atreven a decir. La ausencia duele más que las discusiones, reconoció con sinceridad. Al menos cuando discutes sabes que hay interés, que hay alguien al otro lado. Pero cuando solo hay silencio, cuando la otra persona no está, es un vacío que mata lentamente. Ese vacío, confesó Sayla, la había llevado a replantearse muchas cosas sobre su matrimonio y sobre sí misma. Hubo momentos en los que incluso dudó de su propio valor, de si estaba haciendo las cosas bien o si merecía pasar por tanto sufrimiento. Se cuestionó una y otra vez si la lealtad, el amor y la entrega que ella ofrecía estaban siendo valorados o simplemente ignorados. El público no pudo evitar conmoverse al escucharla narrar con detalle cómo las ausencias se fueron convirtiendo en rutina. Al principio eran horas, luego se convirtieron en noches enteras. Yo trataba de justificarlo, de pensar que era por trabajo, por estrés, por cualquier cosa, pero llega un momento en que la justificación ya no tiene sentido. Y ahí es cuando el corazón se rompe, expresó entre sollozos. El dolor que se percibía en su mirada hablaba más que las propias palabras. No era una estrategia publicitaria ni un capricho mediático, era la confesión honesta de una mujer herida, de alguien que había cargado demasiado tiempo con una pena oculta. Y al hacerlo público, no solo liberó un poco de ese peso, sino que también inspiró a muchos de sus seguidores que viven situaciones similares en silencio. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, solidaridad y admiración hacia ella. Muchos le escribieron que no estaba sola, que su fortaleza no radicaba en ocultar el dolor, sino en atreverse a hablarlo. Sayla, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, agradeció profundamente cada palabra de aliento, confesando que era la primera vez que sentía un verdadero respaldo emocional desde fuera de su entorno más íntimo. Ese día marcó un antes y un después en la vida de la artista. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo finalmente se quebró, y en ese quiebre no solo encontró desahogo, sino también la posibilidad de empezar a sanar. La confesión, aunque dolorosa, fue el inicio de una nueva etapa, una en la que Sayla ya no estaba dispuesta a seguir callando, una en la que su verdad, por triste que fuera, tenía que ser escuchada. Lo que más hiere a Sayla no son únicamente las ausencias físicas de su esposo, sino las sombras que se esconden detrás de esas ausencias. Una sombra que se alimenta del misterio, de las dudas y de los silencios sin respuesta.
Cada vez que él no está en casa, la artista no solo siente la soledad, sino también la incertidumbre que crece con fuerza dentro de su corazón. Y esas dudas, aunque invisibles, pesan más que cualquier palabra dura o discusión. La herida empezó a abrirse poco a poco, con detalles que podrían parecer insignificantes para cualquiera, pero que para ella se convirtieron en señales imposibles de ignorar. Todo comenzó con mensajes extraños en el celular de su esposo. Notificaciones que llegaban en horarios inusuales, conversaciones en WhatsApp y Messenger que parecían no tener explicación lógica. Palabras ambiguas, frases cortas, respuestas secas y otras cargadas de un tono extraño, casi cómplice. La mente de Sayla, como la de cualquier persona que ama y teme perder, empezó a llenarse de preguntas. ¿Con quién hablaba realmente? Era una mujer, podría ser un hombre, se trataba de alguien cercano a la familia. Lo más doloroso era que ni siquiera ella lo sabía con certeza, y esa incertidumbre era lo que la desgarraba por dentro. Más de una vez, Sayla intentó hacer como si nada pasara. Intentó convencerse de que se trataba de temas laborales, de amistades, de cosas sin importancia. Pero algo en su instinto le gritaba que había más detrás de aquellas conversaciones. El silencio de su esposo cada vez que ella intentaba preguntar era la confirmación que más la atormentaba. No había explicaciones claras, solo evasivas, miradas que huían y cambios de tema abruptos. El corazón de Sayla comenzó a sentir lo que su mente no quería aceptar, que tal vez estaba siendo traicionada. Esa posibilidad, aunque nunca confirmada, empezó a filtrarse en cada rincón de su vida diaria. Cuando cantaba en el escenario, cuando grababa en el estudio, incluso cuando se encontraba rodeada de sus seres queridos, las sospechas seguían ahí como un eco constante que no le permitía encontrar paz. Uno no necesita pruebas para sentir que algo anda mal, confesó en una ocasión. El corazón lo sabe antes que los ojos puedan verlo. Y ese presentimiento es el que me ha quitado el sueño tantas noches. Las sospechas se convirtieron en una herida profunda, no solo porque podían señalar una infidelidad, sino porque rompieron algo mucho más importante, la confianza. Aquella confianza que ella había entregado con inocencia y con fe, ahora se encontraba hecha pedazos. Y lo peor era que ni siquiera podía asegurarlo con certeza, porque la falta de pruebas la hacía sentir atrapada en un limbo de dudas interminables. Las conversaciones sospechosas que descubría la dejaban con la sensación de que alguien más estaba ocupando el lugar que le correspondía. Palabras como, te extraño, ya hablaremos luego, o simples emojis enviados en horas extrañas eran suficientes para desatar un mar de pensamientos en su mente. No se trataba solo del contenido, sino del contexto. ¿Por qué esconder algo si no había nada que temer? Ese cúmulo de dudas empezó a afectar la manera en la que Sayla veía su vida matrimonial. Cada ausencia, cada silencio, cada celular bloqueado se convirtió en una prueba silenciosa de que algo estaba ocurriendo detrás de sus espaldas. Y, aunque ella intentaba seguir adelante, la herida seguía creciendo. La artista reconoció que esas sospechas fueron las que más la empujaron a hablar públicamente de lo que estaba viviendo. Aquel hallazgo inesperado Porque en la el finca silencio familiar, no solo las la cartas, estaba matando las por reflexiones, dentro, las sino que huellas también la íntimas de hacía su madre. sentir prisionera de Como una si historia Rocío, que no desde entendía. el más allá, hubiera Prefiero estado ser esperando juzgada el por momento hablar que preciso seguir para sufriendo en entregarle esas silencio, palabras. expresó con España, firmeza. México y Lo Estados que más le Unidos se duele, convirtieron en asegura, piezas no es el hecho de fundamentales una de un posible rompecabezas traición que, en sí, hasta sino ahora, la falta de parecía transparencia. incompleto. La España fue sensación su de que cuna. su esposo Madrid la prefiere vio callar nacer y antes que ser crecer en honesto. aquella finca Y familiar esa donde los falta de recuerdos honestidad aún pesa guardaban tanto la como risa una de su madre y confesión los ecos de explícita. una vida que Quizás parecía nunca perfecta. llegue a saber toda la Fue verdad, allí donde admitió con un conoció la tono inocencia, resignado, la pero lo niñez que sí sé es protegida que bajo esas el dudas mando me han de una hecho familia sentir que más sola que respiraba nunca. música. Las Sin redes embargo, con sociales el se paso del encendieron tiempo y las nuevamente tras tragedias sus inevitables, revelaciones. España también Muchos se seguidores convirtió la en el apoyaron, recordatorio de lo compartiendo que perdido, habían el pasado país por lo donde había mismo, dejado esa atrás una sospecha que no se infancia y una confirma, madre pero que tampoco insustituible. se disipa. México, por otro Otros, lado, sin era el embargo, la corazón criticaron palpitante del diciendo legado que de tal vez Rocío estaba Dúrcal. exagerando o Allí, su malinterpretando los madre fue y hechos. sigue siendo una Pero leyenda. Sayla no buscaba Cada calle, aprobación, cada plaza y buscaba cada desahogo. programa de televisión Ese capítulo mexicano de su vida parecen llevar matrimonial, impregnada la marcado voz por y el los rostro de mensajes aquella ocultos mujer y que los conquistó
silencios a todo un incómodos país quedó con su grabado como música una de ranchera. las etapas Tras más perder dolorosas más de de su 20 confesión. kilos, Sayla adoptó Una etapa una donde rutina la mucho duda se más convirtió consciente en en su lo peor físico y en lo enemiga y donde la emocional. confianza se La resquebrajó de disciplina, una la manera casi alimentación equilibrada irreparable. y el ejercicio El la han misterio sigue transformado sin no solo en resolverse. su ¿Quién cuerpo, estaba sino también en realmente su al otro actitud. lado de esos Se le ve más mensajes? segura, más Una mujer enérgica, más desconocida, un conectada amigo consigo cercano, misma. alguien con Esta intenciones nueva versión ocultas. de Sayla no busca Nadie lo esconder sabe con sus certeza. vulnerabilidades, Lo al único que contrario, las permanece asume claro como es parte que de esas su historia y sospechas las abrieron una convierte en herida motor tan para profunda inspirar en a el otros. corazón de Sayla que la En lo empujaron a personal, vive cuestionar un todo lo que presente de creía seguro aprendizaje en su vida continuo. matrimonial. Aunque los rumores sobre la Detrás de las fragilidad de luces de su los matrimonio escenarios, de los circularon aplausos durante del un público y tiempo, de las ella ha sabido entrevistas en enfocarse televisión en su donde propio Sayla bienestar siempre y en el sonríe, fortalecimiento existe de sus una relaciones realidad más que muy íntimas. pocos conocen. Hoy se muestra La como artista una que mujer heredó la más fuerza madura, y el brillo consciente de de su que la madre, verdadera Rocío Dúrcal, estabilidad no vive siempre noches en las que significa el silencio de perfección, su hogar sino se la convierte capacidad de en un enfrentar refugio las para su dolor. dificultades con serenidad. Porque cuando se Y apagan mientras las equilibra cámaras, su lo que vida queda no entre son los España, reflectores México ni y la fama, Estados sino Unidos, las ha lágrimas logrado que caen en la reconciliar soledad esas de tres su patrias habitación. interiores que antes la Sayla ha dividían. confesado que llora Ahora en silencio, entiende que cada intentando que país le nadie la regaló vea, algo: intentando España, proteger la la raíz; imagen México, fuerte que el el mundo orgullo; y espera de Estados ella. Unidos, la Sin independencia. embargo, la verdad En es la que en la unión de intimidad esos su mundos corazón se encontró su rompe en identidad pedazos. plena. El A hallazgo veces en la ni siquiera finca, logra sin duda, contener ese permanece dolor como y en un más de una misterio ocasión abierto. sus empleados la No han todo visto lo que decían derrumbarse, aquellas incapaz de cartas será ocultar las revelado al lágrimas que público. brotan con fuerza de Algunas su alma verdades herida. permanecerán en el La silencio fragilidad familiar de su como vida un secreto personal contrasta compartido con la solo entre fortaleza madre de la e hija. artista que se sube al Pero lo que sí escenario. es evidente es La que ese mujer que instante tantas marcó veces el brilló inicio de un frente a miles de renacimiento. personas, que llenó Hoy, auditorios y Sayla conquistó Dúrcal con su camina voz, más firme ahora que se nunca. siente Su vulnerable. presente brilla con Sus luz propia, canciones y hablan aunque de la amor, sombra de de su madre esperanza, de siempre fuerza, estará pero en la allí, la intimidad ha ella aprendido a enfrenta una ver no como batalla un peso, silenciosa sino contra como la un faro. tristeza. Y es Rocío que no hay Dúrcal peor vive en sus tormenta que la recuerdos, que en se su libra música cuando y en uno su se sangre. siente solo dentro Y de su Sayla, propio con hogar. valentía, ha Hay decidido días en honrar los que ese Sayla legado, no tiene fuerzas manteniéndolo para vivo con cantar, cada ni canción, con siquiera cada ensayar. escenario y El con cada simple paso hecho de hacia tomar el adelante. micrófono se Si te convierte en un gustó este recordatorio vídeo, del dale peso me que gusta, carga en el compártelo y corazón. suscríbete a Cada nuestro canal melodía, para no cada letra perderte parece nuestras reflejar próximas su dolor. historias llenas de Y es que la misterio, música, emoción que y tantas legado. veces fue su salvación, hoy también se ha convertido en un espejo cruel que le recuerda lo frágil que se siente. Uno puede engañar al público con una sonrisa, pero no puede engañarse a sí mismo frente al espejo, dijo en una entrevista íntima con La Voz. Entrecortada. Esa frase se convirtió en el reflejo exacto de lo que está viviendo, la lucha entre la artista que debe seguir de pie y la mujer que, al cerrar la puerta de su casa, se desmorona en silencio. Las lágrimas en la intimidad no son solo producto de las ausencias de su esposo o de los mensajes sospechosos que ha descubierto. Son también la consecuencia de años de entrega, de sacrificios y de la esperanza de tener un matrimonio estable que hoy parece desmoronarse poco a poco. La traición, aunque aún no confirmada, pesa tanto como si fuera una verdad evidente. Y cada lágrima que cae sobre su almohada es un recordatorio de que su vida personal no refleja la estabilidad que proyecta frente al mundo. Sayla ha llegado a confesar que, en ocasiones, se siente atrapada. Como si estuviera dentro de una jaula invisible, un matrimonio lleno de dudas, un presente cargado de sospechas y un futuro incierto que no sabe cómo enfrentar. Esa sensación de encierro la ha llevado a noches de insomnio, a largas horas de pensamientos oscuros que la desgastan emocionalmente. Y aún así, al día siguiente vuelve a sonreír frente a las cámaras, a cantar con fuerza, a demostrar que sigue siendo la hija de la gran Rocío Dúrcal. Pero esa sonrisa, aunque genuina para el público, no logra borrar las lágrimas que derramó en la intimidad la noche anterior. Esa es la paradoja de su vida: mientras más brilla en el escenario, más oscura parece volverse la sombra que la persigue en casa. La artista y la mujer conviven en un mismo cuerpo, pero cada una carga una realidad distinta. Una es admirada, respetada y aplaudida, la otra, en cambio, se siente rota, vulnerable y sola. El contraste entre ambas facetas de su vida es lo que ha impactado más a sus seguidores, quienes al conocer esta verdad quedaron en shock. Porque detrás de cada aplauso y cada canción se esconde una historia de lágrimas silenciosas, de noches en vela y de una lucha emocional que amenaza con consumirla. Hoy, Sayla sigue tratando de encontrar fuerzas para seguir adelante.
Y aunque sus lágrimas en la intimidad son el reflejo de su dolor, también son la muestra de que, pese a la tristeza, sigue luchando por no dejarse vencer. Porque incluso en medio de la fragilidad, hay una chispa de esperanza que la mantiene de pie, aunque el mundo no pueda verla. Para Sayla, la vida nunca ha sido completamente suya. Desde que nació, su nombre estuvo ligado a uno de los apellidos más importantes de la música en español, Dúrcal. Ser hija de Rocío Dúrcal y sobrina de artistas reconocidos significó crecer con el peso de un legado que no solo era familiar, sino también público. Cada paso que daba era observado, cada decisión era comentada, y cada silencio generaba especulaciones. Ahora, a sus 46 años, cuando su matrimonio atraviesa una de las crisis más duras de su vida, Sayla ha sentido de manera más fuerte que nunca esa doble presión, la de ser una mujer vulnerable y al mismo tiempo la figura pública que miles de fanáticos admiran y esperan ver siempre de pie. Sus confesiones sobre lo que ocurre en su matrimonio no solo han sido un desahogo personal, sino también una bomba emocional para su familia más cercana. Sus hermanos, sus amigos íntimos y las personas que la rodean han intentado convertirse en un muro de contención, brindándole apoyo en medio de la tormenta. Sin embargo, Sayla sabe que cada lágrima que derrama, cada palabra que pronuncia en entrevistas o redes sociales, no solo queda en la intimidad, inevitablemente llega a los medios y a su público que la analiza, la juzga o la compadece. Ese es uno de sus mayores miedos, que su verdad, por más dolorosa y humana que sea, termine afectando la percepción que la gente tiene de ella. Porque aunque ha trabajado duro para construir una identidad propia, siempre se le compara con su madre, siempre se espera de ella la fortaleza inquebrantable que Rocío mostraba frente al mundo. Pero, ¿cómo sostener esa imagen cuando el suelo personal se resquebraja bajo sus pies? Sayla ha confesado que hablar públicamente de su dolor no fue una decisión fácil. Lo hizo después de muchas noches de insomnio, de pensar en las consecuencias, de preguntarse una y otra vez si el público estaba preparado para ver esa parte frágil de ella. Y es que abrir el corazón en medio de la fama significa exponerse no solo al apoyo sincero, sino también a las críticas despiadadas. La familia ha sido clave en este proceso. Aunque cada miembro lleva sus propias batallas, han tratado de hacer sentir a Sayla que no está sola. Su padre, sus hermanos y hasta amigos del medio artístico le han recordado que no necesita cargar con todo el peso del silencio. Pero incluso con ese respaldo, ella sabe que la última decisión siempre es suya, mostrar la herida o seguir ocultándola bajo una sonrisa que no siempre refleja la realidad. El dilema de Sayla, entonces, es doble. Por un lado, la mujer que sufre, que llora, que se siente rota en la intimidad. Y por otro, la artista que el público quiere ver fuerte, poderosa y segura en el escenario. Dos mundos que parecen enfrentarse en una batalla constante y que la obligan a elegir entre proteger su vida privada o compartirla como un acto de sinceridad con quienes la siguen. Lo cierto es que, al romper el silencio, Sayla no solo liberó un peso enorme, sino que también mostró que detrás de cada artista hay una persona real, con miedos, con dolores y con fragilidades. Y aunque teme que la percepción del público cambie, también sabe que muchos la han admirado aún más por tener el valor de mostrar su verdad. Finalmente, después de tantas lágrimas en silencio, Sayla comprendió que callar era un peso demasiado grande para seguir cargando. A sus 46 años decidió que era momento de enfrentar la realidad y romper el silencio que por años la había acompañado. Y aunque sus palabras expusieron la faceta más vulnerable de su vida, también representaron un acto de valentía y, sobre todo, de liberación. Confesar que su matrimonio no atraviesa un buen momento no fue fácil. Para alguien como Sayla, que siempre ha tratado de proteger su intimidad, abrirse al público significó desnudarse emocionalmente frente al mundo. Pero esa confesión fue necesaria. Porque en cada lágrima compartida, en cada frase honesta, comenzó a sentir que el peso que llevaba en su pecho se aligeraba poco a poco. El misterio en torno al comportamiento de su esposo sigue sin resolverse por completo. Los mensajes extraños, las ausencias prolongadas, las dudas sobre su fidelidad, todo sigue ahí como una sombra que la persigue.
Sin embargo, lo que cambió es la forma en la que ella decide enfrentarlo, ya no desde el silencio que la consume, sino desde la verdad que la libera. Romper el silencio no solucionó su matrimonio de un día para otro, pero sí le permitió recuperar un poco de paz interior. Sayla entendió que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el único camino hacia la sanación. Y aunque el mundo la vea como una artista, en este momento de su vida quiso mostrarse simplemente como una mujer que también sufre, que también tiene dudas y que también busca respuestas. Esa valentía no solo conmovió a sus fanáticos, sino que la convirtió en un ejemplo de fortaleza. Porque al hablar, Sayla demostró que ser vulnerable no es una debilidad, sino un acto de coraje. Ella misma lo resumió en una frase que tocó corazones: el silencio me hacía prisionera, la verdad me está dando libertad. Hoy, Sayla se proyecta con una nueva fuerza. Aunque sigue enfrentando un camino incierto en su matrimonio, lo hace desde una postura más consciente, más fuerte y más fiel a sí misma. Ya no se trata solo de vivir para los demás, para la fama o para las expectativas. Ahora, a sus 46 años, busca vivir en autenticidad, aunque eso signifique mostrar al mundo sus heridas. Este capítulo en la vida de Sayla Durkal marca un antes y un después. Es el recordatorio de que ninguna historia personal está exenta de dolor, y que incluso quienes parecen brillar más en el escenario también enfrentan batallas en silencio. Su confesión no solo liberó su alma, también inspiró a miles de personas que, como ella, saben lo difícil que es reconocer que algo no va bien en el amor. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta historia llena de valentía y emoción. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares porque en Secretos de Historias siempre encontrarás relatos que conmueven, sorprenden y dejan huella.